Estimados alumnos, ¿cómo están? Vamos a continuar con las clases en video. En esta oportunidad vamos a continuar con Octave o MATLAB también. O sea, recuerden que Octave es una aplicación, digamos, una especie de imitación gratuita de MATLAB, ¿ya? Básicamente los softwares son muy similares y en esta etapa, en este contexto en el que estamos trabajando, podemos utilizar tanto MATLAB como Octave distintamente, a excepción de algunas pequeñas cambios en sintaxis, cambios en nomenclatura, ya, que no van a repercutir fuertemente, digamos, en lo que queramos hacer, ya. Eh, Ahora, lo que quiero que hagamos, bueno, los objetivos de esta clase van a ser primero terminar con gráficos. Quiero que veamos un paquete de un comando en realidad que se llama subplot para realizar varios gráficos en una pantalla, pero no, digamos, dentro del mismo gráfico, ¿no? Sino que en la pantalla representar varios esquemas, ¿ya? Quiero que continuemos con eso, vamos a hacer un gráfico sencillo, un ejemplo demostrativo. Después quiero que veamos scripts, ya analicemos lo que son los scripts y posteriormente vamos a entrar de lleno en los conceptos básicos de programación para que programemos y vamos a comenzar con ejemplo, obviamente, ¿ya? Así que comencemos. Bien, vamos a abrir primero Octave, ya, Octave. Aquí tenemos nuestro software, recuerden que es gratuito, ustedes lo pueden descargar de la página. Y vamos a realizar Primero vamos a partir realizando gráficos sencillos. Vamos a partir con una forma sinusoidal como la que vimos en la última sesión. Vamos a definir primero un eje X con el comando linspace. Y este eje X lo vamos a definir entre 0 y 10 para tener una perspectiva más clara. Entonces, escribimos linspace, ya 0,10. Recuerden que lo que va a hacer este comando va a ser mostrar 100 puntos entre 0 y 10, incluyéndolos. Vamos a poner el punto y coma para que no nos muestre, digamos, no nos ejecute en la pantalla todos los valores, que son muchos. Y ahora vamos a definir una función i1 igual al seno de x. ¿Ya? Y tampoco le vamos a poner punto y coma para que no se ejecute directamente en la pantalla. Entonces ya recordando un poco, tenemos claro que para hacer el gráfico tenemos que escribir plot, el eje X y el eje Y, de esta manera. Entonces, al ejecutar eso, nos dice que está indefinido porque obviamente debía haber definido Y como I1, porque así lo definí, digamos, como la función, así la definí, I1. Sin embargo, en el gráfico no puse I, por eso me tiró un error, pero ahora sí se va a ejecutar la función sinusoidal. Muy bien. Esa es nuestra primera parte. Bueno, lo que queremos hacer con el comando subplot es en realidad crear una red de gráficos de dimensión m por n, por ejemplo, ubicado en una posición P. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un gráfico de m por n, no está escribiendo, subplot de esta manera, subplot, un gráfico de m por n y va a estar en la posición P. Por ejemplo, si queremos tener dos gráficos, vamos a tener una red de dos gráficos, por ejemplo, un gráfico arriba y otro gráfico abajo. Entonces vamos a tener un gráfico que se asemeja con una matriz de 2 por 1. Entonces m va a ser 2, n va a ser 1 y el gráfico respectivo va a estar en la posición P. Es decir, si queremos que esté arriba, va a tener la posición 1. Si queremos que esté en la posición de abajo, va a tener la P igual 2. Y esto va a quedar muy claro con un ejemplo. Entonces vamos a hacer un gráfico de la función sinusoidal x y de la función seno de 5x con mayor frecuencia, para que notemos las diferencias. Entonces primero vamos a limpiar nuestra pantalla, vamos a borrar todo lo que está almacenado en la memoria y vamos a definir el eje x, de nuevo de la misma manera, entre 0 y 10 con el comando linspace. Entonces linspace 0, 10, punto y coma, ejecutamos. Definimos el seno y 1 igual al seno de x, punto y coma.
y ejecutamos. Bueno, en realidad para utilizar el comando subplot habría sido más adecuado definir primero el comando subplot. Entonces voy a borrar solamente para que nos quede más claro. Entonces escribimos subplot. Entonces vamos a hacer un gráfico de 2 por 1 y el primer gráfico va a estar en la posición 1. Ejecutamos, ya, ejecutamos el eje X, ejecutamos el eje Y, así. Y vamos a ejecutar esto. Entonces, de esta manera van a ver cómo se va a formar el gráfico. Ejecutamos ahí. Fíjense que aquí vamos a tener un gráfico, que es el gráfico que hicimos delante, ya con las funciones que pusimos delante, y queda en una especie de matriz de 2, 1, 2 por 1. 1, 2 por 1. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que definir la segunda parte del subplot, que va a ser la posición 2. Entonces tenemos que escribir el mismo comando, subplot 2,1, ya, porque las dimensiones de esta matriz van a ser las mismas, y este de ahora va a estar en la posición 2. Entonces vamos a ejecutar, y me equivoqué, es subplot, un tema de sintaxis, ¿ya? Y ahora vamos a definir la segunda función, y2 igual a, bueno, igual a el seno de 5x, como les había comentado, por 5. X. Punto y coma para que no ejecute todos los valores. Y ahora plot X, y 2. Lo ejecutamos. Y ahora nos mostró la segunda parte del gráfico. ¿Ya? Entonces aquí se nota claro que tenemos el seno de X, ya, en la parte de arriba, y el seno de 5X en la parte de abajo. Si quisiéramos añadir un tercer gráfico, por ejemplo el seno de 10X, algo que tenga más frecuencia, lo que tenemos que hacer es redefinir el código. Pero de esta manera puede resultarnos un poco complicado redefinir el código porque lo estamos ingresando en la ventana de comando. Entonces, para motivarnos un poco al concepto de programación y al concepto de ficheros, va a ser muy útil definir lo que viene a continuación, que son los scripts. Entonces, los ficheros script nos van a ser útiles a la hora de programar. ¿Y qué es un fichero script? Es una secuencia de comandos de MATLAB, también denominada programa. ¿Ya? Es decir, en este fichero script, que ya les voy a mostrar en Octave, en este caso, vamos a tener un editor de texto en realidad. Y en ese editor vamos a ir ejecutando, ingresando código, el cual va a ser ejecutado, línea por línea. ¿Ya? Por eso es que se denomina como una secuencia de comandos. Cuando se ejecuta este script, MATLAB, o en este caso Octave, ejecuta los comandos en el orden en que han sido escritos. ¿Ya? Es decir, va a ir ejecutando línea por línea. Y este va a identificar las líneas. ¿Ya? Líneas de código. En el caso de que hayan bucles, se va a devolver. Ya vamos a ver lo que es un bucle, pero el principio básico es que se ejecuta línea por línea para ir resolviendo todas las operaciones que tenga este código. ¿Ya? El resultado del fichero script se visualiza en la ventana de comando. Es decir, nosotros vamos a ingresar los valores en el fichero, los vamos a ejecutar y estos resultados se van a ver en la ventana de comando de esta manera. Ya, de la misma manera en como nosotros si ejecutamos, por ejemplo, una operación sencilla, 2 más 2, por ejemplo, se ejecuta en la ventana de comando, esta operación quizá va a estar, bueno, esta operación en realidad va a estar en el script. Ya, su uso es muy conveniente ya que estos scripts, al ser archivos, pueden ser guardados, pueden ser editados y pueden ser ejecutados las veces que uno quiera. ¿Ya? Uno los puede trasladar en un pendrive, por ejemplo, los puede enviar por correo. Entonces, eso es una ventaja. ¿Ya? Y este programa, por ejemplo, como lo habíamos hecho recién, nosotros en realidad hicimos un pequeño programita, en realidad que no tiene lógica, pero es una ejecución de una secuencia de comandos. Este programita ya no lo podemos editar, es un poco engorroso.
¿ya? Por lo tanto, habría sido bueno tenerlo en un editor de texto, cosa que lo hubiésemos podido ejecutar cuantas veces quisiéramos. Esa es una ventaja que nos va a dar el script, ¿ya? Y se pueden crear y editar en cualquier editor de texto, es decir, uno en cualquier programa que tenga un editor de texto, uno puede hacer código en un bloque de notas, por ejemplo. Puede crear este código y pegarlo después en nuestro script. Y estos ficheros de script también se denominan ficheros M, o ya que la extensión es .m, ¿ya? O los archivos .m, son los archivos que MATLAB utiliza y reconoce cuando se guardan estos archivos y cuando se ejecutan en el caso de tener software. Y Octave también tiene esta ventaja que ejecuta estos ficheros script, estos de extensión .m. Entonces, la pregunta es cómo hacemos o cómo creamos un fichero script. Y esto es muy sencillo. Nos vamos aquí arriba, en el extremo superior izquierdo, donde dice New Script. Entonces le hacemos clic y si se fijan acá, en esta parte de la pantalla, se abrió abajo donde dice Editor, una ventana. ¿Ya? Entonces aquí nosotros podemos ingresar código. Podemos ir ingresando más operaciones, por ejemplo, 1 más 1, 1 más 1, 2 más 2, por ejemplo. Y se van agregando líneas aquí en el extremo izquierdo. ¿Ya? Entonces, nosotros ahora podemos borrar estas líneas. Entonces, vamos a seguir explorando esto. La idea es que esto se creó el archivo, digamos, el archivo con extensión M que no tiene nombre, ¿ya? Y vamos a guardarlo en un directorio cosa de tal manera que Octave en este caso puede ejecutarlo en una carpeta que pueda ser ejecutado. Y eso va a estar dado por el file browser. ¿Ya? En este caso, solamente se van a poder ejecutar archivos que estén en esta carpeta, pero nosotros vamos a dar la ruta para donde vamos a tener nuestros ficheros script para que estos puedan ser ejecutados. Y estos van a ser ejecutados a partir de este botón que dice Save, File and Run, es decir, que guarde el archivo y lo ejecute. Entonces, cuando nosotros ejecutamos este archivo, se van a ir ejecutando las líneas de código secuencialmente, es decir, una por una, de esta manera. Las líneas o la cantidad de archivos que tengamos. Perdón, la cantidad de código que tengamos. Entonces, ya tenemos una idea de lo que son los ficheros script. Vamos a seguir avanzando. Ahora, las variables de entrada a un script. ¿Ya? Existen diversas maneras en cómo vamos a ingresar datos en nuestro script, nuestro fichero. Y tenemos tres formas principales. ¿Ya? Por ejemplo, variable definida y asignada en el fichero script. En este caso, la asignación del valor a la variable forma parte del fichero. ¿Qué significa esto? Que vamos a ingresar una variable dentro del mismo script y la vamos a definir aquí. Por ejemplo, yo voy a definir la variable x igual a 1. Entonces, esto ya lo definí en el script. Y cuando lo ejecute, se va a ejecutar y el resultado lo va a mostrar en la ventana de comando. Y lo estamos ingresando directamente en el script. Entonces, yo voy a ejecutar esto y noten que me va a pedir guardar el archivo. Yo lo voy a guardar con el nombre programa en una carpeta de conveniencia. La carpeta Octave que creé acá. Entonces, la guardo y me está pidiendo que cambie el directorio, es decir, que cambie acá. Yo me puedo haber adelantado esto, pero al ejecutarlo me solicita que cambie el directorio justo en donde lo guardé. Entonces le pongo Change Directory y aquí tengo mi programa, por lo tanto ya lo ejecutó. Y vamos a ver la ventana de comando y notamos que después del prompt escribió programa porque era el nombre que le habíamos asignado a nuestro programa, a nuestro fichero, y mostró la ventana de comando del resultado. Es decir, el resultado de x igual a 1 va a ser definir solamente la variable x igual a 1. Yo puedo, por ejemplo, definir otra variable, x igual a 2, y luego definir una z que sea la suma de x más y. Entonces, si yo ejecuto este programa, se van a ir ejecutando los comandos secuencialmente. Es decir, primero el 1, es decir, va a definir la variable 1 y lo va a mostrar en la ventana de comandos. Va a ejecutar la línea 2
y la va a mostrar en la ventana de comando, y luego va a calcular z a partir de las definiciones de estas variables que son x e y, las va a sumar y lo va a mostrar en la variable en la ventana de comando. Y todas las asignaciones han sido dentro del mismo fichero. Entonces, ejecutamos este programa y primero nuestro programa, porque así se llama nuestro fichero, ejecuto la primera variable, ejecuto la segunda variable y ejecuto la tercera variable que corresponde a la suma de las variables anteriores, porque así lo definimos. Supongamos que ahora yo me arrepentí y no quiero que x valga 1, sino que x valga 10 e y valga 4, la ejecuto y me ejecuto de nuevo el programa y cambió las variables porque yo las cambié en el programa, lo guardó y lo ejecutó. Entonces ahora nuestra suma vale 14. Supongamos que ahora, por ejemplo, yo no quiero que esto corresponda a la suma, sino que a la multiplicación. Esto va a ser tan sencillo como editar el texto. Y esa es la ventaja principal de los ficheros script. Y ahora me va a mostrar todos los resultados en la ventana de comandos. Supongamos que yo estoy trabajando con muchas variables y algunas variables nuevas no las he vuelto a definir. Siempre es bueno borrar todo lo que pueda estar en la memoria de MATLAB y lo que aparece en el workspace, por ejemplo. Aquí está definida la variable x, la variable y, la variable y1, la variable y2. Entonces es bueno y es una buena práctica borrar todo lo que esté en la pantalla con el comando clear y borrar todo lo que esté en la memoria con el comando clc. Bueno, en realidad clear borra todo lo que esté en la memoria, al revés. Ya, clear borra lo que está en la memoria y luego lo que está en la pantalla y ejecuta el programa. Entonces, borro todo lo que estaba en la memoria, borro todo lo que estaba en la pantalla y ejecuto el programa. Ahí. Muy bien. Sigamos avanzando. Entonces, eso forma parte de la variable definida y asignada en el fichero script. Nosotros también podríamos asignar y definir los valores de las variables en la misma ventana de comando. En este caso, en el 2, en este caso se define el valor de la variable de la ventana de comando y luego se ejecuta el script. Por ejemplo, tengo mi script acá, no voy a tener nada acá. Aquí en este caso no podemos borrar todo porque va a venir desde lo que está almacenado en la ventana de comandos. Entonces, esto puede ser eventualmente útil. Vamos a borrar aquí mismo. Y vamos a definir las variables aquí. Por ejemplo, que x valga 4, que y valga 5. Y luego ejecuto el programa, que me va a calcular a z como el producto de x e y. De esta manera, como ya lo definí las variables en la ventana de comando, solamente me va a mostrar el resultado que tengo ahí, que sería el producto igual a 20. Esa es una forma que en algunas ocasiones puede ser útil, en otras no, y eso va a depender de nuestras necesidades. ¿Ya? Eso es una aplicación, digamos, que tiene. Y el problema habría sido, por ejemplo, definir acá un 4 y que lo hayamos definido antes, porque este valor, al ejecutar el programa, va a pisar todo lo que esté en la memoria. Si lo definimos acá, por ejemplo. Es una manera. Y también se tiene una tercera manera de definir una variable, que es la variable definida y asignada en el fichero script, pero además se introduce un valor concreto para la variable cuando se ejecute el fichero en la ventana de comandos. En este caso, nosotros vamos a definir la variable, digamos que en el mismo script, en el mismo programa, ¿ya? Pero nos va a solicitar que ingresemos los valores en la ventana de comando, es decir, le va a solicitar al usuario que ingrese los valores. Por ejemplo, vamos a borrar el programa que tenemos acá, vamos a borrar todo lo que está en la memoria, todo lo que está en la pantalla, y vamos a definir la variable x, ¿ya? Pero no vamos a ingresar los valores acá en el programa, sino que le vamos a solicitar al usuario que los ingrese en la ventana de comando. Entonces vamos a escribir el comando input, vamos a abrir paréntesis, vamos a poner apóstrofes y vamos a escribir un mensaje. El mensaje que le va a mostrar al usuario para que ingrese el valor en la ventana de comandos. Entonces vamos a poner ingrese valor de x. Esto que está acá es solamente texto.
Y luego vamos a realizar una operación. Vamos a decir que y va a ser igual a x al cuadrado. Y va a mostrar tanto el valor de x y luego el valor de y como x al cuadrado. Entonces vamos a ejecutar nuestro programa. Ejecutamos de esta manera. Y me está ingresando aquí, me está solicitando que ingrese el valor de x, que fue el mensaje que yo le ingresé. Entonces, por ejemplo, voy a poner 4. Presiono Enter, ejecuto, y me va a mostrar el valor de x que yo ingresé, y luego el valor de y, que corresponde a x al cuadrado. Supongamos que yo no quiero que ahora me muestre x acá, entonces yo voy a poner un punto y coma acá. Recuerden que el punto y coma nos va a mostrar la ejecución de los comandos en la ventana de comando. Entonces, ejecutamos el programa de nuevo. Recuerden que borra todo lo que está en la memoria y en la pantalla, porque pusimos el comando clear y clc. Ponemos un 5 ahora, por ejemplo, lo ejecutamos y nos muestra solamente el valor de i, que es igual a 25. De esta manera se pueden ingresar todas las variables que uno quiera. Podríamos ingresar una segunda variable, por ejemplo, para realizar una operación más compleja, por ejemplo, y igual a input, y vamos a copiar el mismo mensaje de arriba, ingrese valor de i, punto, cerramos con el apóstrofe, cerramos el paréntesis. Recuerden que la sintaxis de este input es input, como mostramos acá, input, y el mensaje va en esta parte y entre paréntesis. Valor de i, no queremos que se ejecute la variable i. Ahora vamos a cambiar esta variable i por una variable z, que va a ser calculada como x cuadrado más y al cuadrado. Esta puede ser la operación que sea necesaria. Entonces, si ingresamos nosotros un x igual a 3 e ingresamos un y igual a 4, el resultado va a ser igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es 9 más 16 igual a 25. Entonces ejecutamos nuestro programa, lo vemos en la ventana de comando, ingresamos un 3, ahora nos solicita el valor de i, 4, y el resultado es z igual a 25. Entonces, ahí tenemos tres maneras de ingresar valores a nuestro programa. ¿Ya? La variable definida y asignada en el fichero script, la variable definida y asignada en la ventana de comandos, y definir una variable en el fichero script, pero que se solicite este valor concreto en la ventana de comandos. Entonces, de esa manera, como tenemos variables de entrada al script, también tenemos variables de salida. ¿Ya? Entonces, vamos a ahora mostrar los resultados mediante un mensaje. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos nuestra ventana de comando, nos vamos a nuestro programa. Primero, voy a mostrar, por ejemplo, el comando disp, que va a tener un mensaje. Entonces vamos a poner aquí mensaje. Este programa, fíjense que no va a tener ningún sentido, pero va a ejemplificar lo que se está mostrando acá. Entonces lo vamos a ejecutar. Nos va a pedir que ingresemos un valor de x, vamos a ingresar un 3, un 4. No se va a realizar ninguna operación, pero sí nos muestra una variable de salida, que es el mensaje. ¿Ya? Por ejemplo, habríamos podido definir también la misma operación que realizamos delante, x al cuadrado más y al cuadrado, y vamos a mostrar aquí la variable. Y veamos qué muestra. Vamos a ingresar el valor de x, el valor de y, y nos va a mostrar el resultado, digamos, de la variable resultado, que es el cálculo y el mensaje z. Entonces, supongamos que ahora nosotros necesitamos que nos muestre el resultado, pero dentro de un mismo mensaje.
Entonces, para eso vamos a utilizar el comando fprintf. Entonces el comando fprintf lo que nos va a hacer es mostrar un resultado que va a estar determinado por una variable, pero dentro de un texto. Ahora va a quedar muy claro con este ejemplo. Entonces la sintaxis es fprintf, entre comillas, el texto que queremos que vaya y la variable que va a ser seguida de un porcentaje, coma, el nombre de la variable. Por ejemplo, nosotros queremos realizar un programa que nos calcule el cuadrado de un número más el cuadrado del otro, es decir, la suma de dos cuadrados, y que nos muestre un mensaje que diga su resultado es, y aparezca en ese resultado el valor del resultado. Entonces, utilizamos primero la secuencia de comandos, la que sigue acá. Ya borramos lo que esté en la memoria y en la pantalla, escribimos, solicitamos al usuario, digamos, los valores que queremos que sean ingresados, realizamos el cálculo y no mostramos el cálculo, ponemos punto y coma, es decir, y ponemos el comando fprintf. Y fíjense que esta es la sintaxis, ponemos los apóstrofes, coma, y aquí es donde va a ir el mensaje. Su resultado es, y aquí queremos que vaya el resultado, por ejemplo. Entonces, ese resultado fue asignado mediante la variable z. ¿Ya? Por lo tanto, aquí en esta parte del resultado vamos a poner un porcentaje y la letra G, minúscula. Entonces el resultado se va a mostrar en esta posición del texto. Y luego de la coma, vamos a poner la variable que queremos que se muestre en esta posición. Por lo tanto, ejecutamos el programa y nos va a pedir que ingrese los valores. Por ejemplo, vamos a seguir con nuestros valores. 3, 4, y nos muestra el resultado. Su resultado es 25. Fíjense que en esa posición, al final, digamos, del mensaje, se está mostrando el resultado con la variable que definimos. Por ejemplo, si queremos ahora que muestre un mensaje complementario después del resultado, entonces, por ejemplo, podríamos poner unidades. Eso es un ejemplo. Su resultado es unidades. Ejecutamos y ahora vamos a ingresar otros valores. Por ejemplo, ingresemos el valor 10, luego el valor 11, y nos dice, su resultado es 221 unidades. Entonces, esa es una forma de solicitar al usuario que ingrese valores y luego nos muestre un mensaje con el resultado. Muy bien. Sigamos avanzando. Entonces, importación y exportación de datos hacia o desde Excel. Entonces, eventualmente puede ser muy útil para no definir vectores, digamos, en el mismo fichero script o en el mismo programa de Excel. Puede ser muy útil definir estos vectores a partir de un archivo Excel, porque a veces es común que nos manden datos en un archivo Excel que necesitamos procesar en MATLAB para realizar algunas operaciones, ya sean operaciones matemáticas, estadísticas, algunos programas de sistemas de control, etc. Muchas cosas que se pueden realizar en MATLAB, en este caso en el Octave. Entonces, para importar datos desde Excel, se utiliza el comando xlsread. Entonces, este comando importa datos de una hoja de cálculo de Excel a una variable de tipo RAID, es decir, crea un vector con los datos de este archivo Excel. Y la sintaxis que utiliza es la que aparece acá. Entonces, necesitamos crear el nombre de una variable, utilizar el comando y el nombre del fichero. Entonces, yo, por ejemplo, en la carpeta que tengo acá, tengo un ejemplo sencillo, un archivo en Excel, donde tenemos una matriz de 10 por 2, donde tenemos todos estos datos. Entonces lo que quiero hacer yo es importar, es decir, crear una matriz de 10 por 2 en MATLAB a partir de estos datos.
Entonces, utilizando la sintaxis que se tiene, que estamos mostrando acá, lo que yo voy a utilizar es utilizar el comando que aparece acá, xlsread. Lo que va a suceder acá es que nos va a mostrar un error, pero quiero que lo veamos para que nos demos cuenta. Entonces, vamos a asignar una variable a, por ejemplo, mayúscula, para designar el array, es decir, la matriz que se va a crear en Octave. Acá vamos a escribir xlsread, vamos a abrir los paréntesis, apóstrofes, tal y como aparece acá en esta, digamos, en esta ventanita. Y el nombre del fichero se llama ejemplo.xlsx. Lo vamos a ejecutar y me muestra un error. ¿Por qué ocurre este error? Porque, a diferencia de MATLAB, Octave no tiene cargados todos los paquetes con diferentes funciones. Si hubiésemos hecho esto en MATLAB, se habría ejecutado inmediatamente, pero en Octave no. Lo que tenemos que hacer es cargar el paquete que se llama IO. Entonces, para hacer eso, primero ejecutamos el código pkg espacio load y luego el nombre del paquete, IO. Ejecutamos y ahí está procesando la información. Bueno, ya lo hizo súper rápido para que nosotros podamos usar este comando. Entonces ahora vamos a escribir el comando que nos va a importar la información desde Excel a Octave. Lo vamos a ejecutar y nos creó, digamos, este vector A con la misma estructura que teníamos en nuestro fichero, en nuestro, digamos, libro Excel. Y aquí está esta información, se importó hacia Octave y quedó almacenado en la matriz A. De manera similar, nosotros podríamos, por ejemplo, tener, bueno, el nombre del fichero es introducido en forma de cadena, es decir, de esta manera, sin espacios y sin tildes, por ejemplo, y es el nombre del fichero Excel, y la ubicación debe ser el directorio de trabajo actual, o bien estar en la misma ruta de búsqueda, ya que lo tengo en la ruta de búsqueda acá, como les había comentado. Y entonces, si el fichero Excel tiene más de una hoja, por ejemplo, en el caso de acá tenía solamente una hoja, entonces se importará la primera. Si no, se puede utilizar otra versión del comando xlsread para decidir cuál de ellas importar. Entonces, en ese caso, utilizamos el mismo comando, pero primero ponemos el nombre del fichero, coma, el nombre de la hoja y el rango. ¿Ya? Por ejemplo, si yo hubiese querido que solamente me importara esta, digamos, columna, yo le debía haber indicado que me importara solamente desde A1 hasta A10. Entonces ahora voy a redefinir la matriz A, ejecuto, y solamente me importó y, la primera fila, perdón, la primera columna, con las 10 primeras filas. ¿Ya? En el caso que hubiese querido importar B, por ejemplo, así, voy a definir la mayúscula, utilizo el mismo comando xlsread, abro las comitas, ejemplo.xlsx, cierro con el apóstrofe y abro el apóstrofe de nuevo y señalo de B1 a B10. Entonces ejecuto la matriz B. Y si se fijan, yo con estas dos matrices podría hacer un gráfico, utilizando el comando plot, donde el eje X sea A, o el eje de las abscisas, y el eje Y, o el eje de las ordenadas, sea la matriz B. Lo ejecuto, y ahí me va a mostrar. Así están ordenados estos datos, es decir, cuando la posición 1, 1, sería 1, 7. 7. Fijan, abajo aparece, digamos, las coordenadas. Después en 2, 9. Entonces en 2
aquí un 2 exactamente, y un 9, y así sucesivamente. En este contexto, eh, pareciera que quizá no tiene tanto sentido importar información, pero sí va a tener mucho sentido cuando tengamos muchos datos. Por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo, voy a cerrar este archivo Excel, y aquí yo tengo datos en curso, en otros, digamos, en otras sesiones de este curso vamos a ver Excel ya más en detalle. Aquí, por ejemplo, este archivo que se llama ejemplo-e, tengo más información, por ejemplo. Tengo un vector de 1488 filas. Entonces, supongamos que yo quiero crear esta misma matriz, esta información que tengo aquí en Excel, y yo quisiera crear un archivo en MATLAB, ya sea para graficarlo, para procesar los datos con alguna aplicación, con algún comando que tenga, con alguna herramienta que tenga Octave o MATLAB, sería muy tedioso agregar el número 1, número 2, bueno, quizás esto no tanto, pero sí agregar los valores, por ejemplo, que al 1 le corresponde un 0, que al 2 le corresponde un 0, que al 8 le corresponde un 4.79, que al 9 le corresponde a este valor, por ejemplo, nos tomaría mucho tiempo quizá agregar todos estos datos, que son todos datos diferentes. Sin embargo, yo con nuestros comandos lo voy a hacer de manera muy sencilla. Entonces voy a borrar, por ejemplo, todo lo que tenemos almacenado en la memoria, en la pantalla. Voy a definir el vector x igual a qué, a xlsread, abro comas, escribo el nombre del archivo, ejemplo, e.xlsx, cerramos, coma, y quiero importar solo lo que estaba en la fila, bueno, las 1488 filas, pero en la columna B. Entonces escribo desde B1 hasta B1488. No lo voy a mostrar, voy a ejecutarlo, pero no lo voy a mostrar en la pantalla porque son muchos datos, entonces para eso utilizaré el punto y coma. Ejecuto y fíjense que se creó un vector de dimensión 1488 por 1, ¿ya? Con toda esta información. Luego voy a definir el vector i minúscula, así, utilizando el mismo comando, xlsread, abrimos aquí, escribimos el nombre, lo voy a copiar desde acá, voy a copiar todo esto desde acá, pero ahora la columna C, que tiene la información, digamos, así, C, y no lo voy a ejecutar, o sea, lo voy a ejecutar, pero no lo voy a mostrar en la pantalla, y así ya tenemos dos vectores. Grafiquémoslo, quizá no tenga mucho sentido porque es mucha información para ser visualizada, pero no nos cuesta nada. Lo ejecutamos y esta es la información que tenemos. O sea, aquí tenemos los 1488 valores y la información está distribuida de esta manera. Entonces, por ejemplo, ahora quizá tenga más sentido graficar, digamos, los primeros 24 valores, por ejemplo. 24 valores así, pero primero vamos a definir un vector x, perdón, ahí. Vamos a borrar esto de acá. Recuerden que moviendo las flechas para arriba y para abajo podemos cambiar los comandos, digamos, cambiar los comandos que habíamos ingresado anteriormente. Y aquí solamente vamos a cambiar los primeros 24. Así. Entonces lo ejecutamos el X, ahí ya lo tenemos el X, ahora el Y. No lo encuentro, pero nos basta con cambiar algunos valores y la B por una C, porque ahí estaban las C los valores. Ejecutamos y ahora grafiquemos plot con minúscula X, Y. Ejecutamos y aquí nos va a mostrar un gráfico
un poco más, digamos, aterrizado. ¿Ya? Grafiquemos más valores, por ejemplo, y para eso podemos utilizar nuestro editor de texto, por ejemplo, pero lo vamos a seguir haciendo acá. No vamos a poner 24 valores, sino que vamos a poner 48, por ejemplo, o 48, sí. Y primero 48, lo vamos a ejecutar. Vamos a hacer el gráfico de nuevo. Y tenemos esta información. Esta información corresponde a generación real de una central solar muy grande. Fíjense que estas corresponden a las horas de noche. Aquí están las 24 horas, que son las 0 horas, donde está de noche. Y esto, por ejemplo, aquí a las 15 horas, que corresponde a las 3 de la tarde, digamos. Y tenemos una potencia bien grande, de aproximadamente 175 megas. Lo que ocurre acá puede eventualmente haber sido una nube que pasó, ¿ya? Y disminuyó la potencia, así muy rápido. Y luego de que pasó esa nube, aumentó la potencia porque tenía más energía solar, más irradiancia solar. Y luego empezó a caer la tarde, empezó a caer el sol, hasta que llegó la noche y ya no hubo más potencia. Y el otro día amaneció y probablemente no estuvo tan nublado, o quizá en esta parte pasó otra nube o quizá un límite de transmisión, pero básicamente este es el esquema y el perfil de una central solar. Y eso era lo que quería mostrarles, digamos, mostrarles en este gráfico. En otras sesiones vamos a trabajar con Excel y vamos a graficar los datos desde acá. Por ejemplo, yo les adelanto que esto lo podríamos haber hecho así, por ejemplo, los 48 primeros datos. Vamos a insertar un gráfico y de esta manera, ya vamos a ver esta información. Y aquí tenemos graficado en Excel la misma información que tenemos en el Octave. Bien, entonces sigamos avanzando. Nosotros también podemos, a partir de un vector creado en MATLAB, y esto que pueden encontrarse con este tipo de problemas quizá en la industria o en la investigación, podemos crear un archivo Excel a partir de la misma información que se tiene en MATLAB. Entonces, la exportación de datos desde MATLAB o de Octave en este caso hacia una hoja Excel se realiza mediante el comando xlswrite. De esta manera, escribimos el comando xlswrite y luego el nombre del fichero, es decir, el nombre del archivo que nosotros querramos crear, y seguido de una coma y el nombre de la variable que queramos mostrar. Entonces, el nombre del fichero es introducido como cadena, ¿ya? Es el nombre del fichero Excel al cual se le quieren exportar los datos, y debe estar en el directorio actual, de la misma manera que de cómo importamos los datos. Si el fichero no existe, se creará con el nombre especificado por el parámetro. Y el nombre de la variable es el nombre de la variable MATLAB o Octave en este caso, que contiene los datos que van a ser exportados. Es decir, si el fichero Excel importado tiene más de una hoja, se importará la primera, si no, por en este caso es exportado. Y si no, se exportará la primera, si no, se puede utilizar otra versión del comando para decidir cuál de ellas exportar. Bien, veámoslo con un ejemplo. Vamos a borrar todo lo que está acá. Vamos a crear una matriz A muy sencilla, digamos que para explicar, con los elementos 1, 2, 3, 6, 9. La ejecutamos, entonces escribimos xlswrite, ponemos el nombre del fichero, ejemplo octa, bueno, el nombre que le vamos a asignar al fichero nada más para que nuestro archivo Excel tenga ese nombre. Vamos a poner coma y luego el nombre de la variable A. Lo ejecutamos y ahí se creó el archivo. Fíjense, ejemplo octa. Lo vamos a buscar en nuestra carpeta, lo vamos a abrir y deberíamos encontrarnos con esta matriz A, pero en el formato de Excel. Y aquí están los valores.
Entonces ya sabemos cómo ingresar información, digamos, cómo crear archivos script, cómo ingresar información a partir de ficheros Excel y cómo exportar información desde MATLAB a estos Excel. Entonces ahora vamos a continuar con programación. Entonces para eso vamos a definir la teoría de programación. Bien. Entonces, para, para programar, primero es muy importante que tengamos un contexto de acerca de operadores racionales, es decir, de lógica en nuestro, o sea, lógica básica para que podamos crear nuestro programa, digamos. Entonces, existen en MATLAB y aquí en Octave, existen operadores relacionales, ¿ya? Como que tomen dos valores y, eh, y los comparen. Por ejemplo, el operador relacional menor que va a comparar dos valores y va a decir que este es menor que el otro, el mayor que, menor o igual que, mayor o igual que, el igual y el distinto de, como los tenemos acá. Ya, entonces aquí también tenemos los operadores lógicos, ¿ya? Tenemos el y, el o y el not. Entonces, el operador y, que es designado con esta letra, ¿ya? Eh, fusiona dos operandos y el resultado es verdadero si es que ambos son verdaderos, ¿ya? En otro caso, el resultado es falso. Entonces, si tenemos en algún programa, nos encontramos con que dos resultados son verdaderos, es decir, el, el resultado A es verdadero y el resultado B es verdadero, entonces A y B son verdaderos. En caso contrario, si cualquiera de los dos es falso, el resultado va a ser falso. De la misma manera tenemos el operador OR, que fusiona con dos operandos también, y el resultado es verdadero solamente si uno de los dos es verdadero. En otro caso, si es que los dos son falsos, va a ser el resultado falso. Por ejemplo, si A es verdadero y B es verdadero, el resultado o sea, si A es verdadero o B es verdadero, el resultado va a ser verdadero. Si A es verdadero o B es falso, el resultado igual va a ser verdadero. Si A es falso o B es verdadero, el resultado es verdadero. Entonces solamente va a ser falso si A o B son falsos. Y también tenemos el negador o no A. En este caso funciona con un solo operando y de la negación del operando, es decir, si es verdadero, va a ser verdadero si A es falso y va a ser falso si A es verdadero, tal y como aparece en este esquema. Entonces, ya nos vamos a encontrar con programación como tal. Entonces, para eso tenemos diferentes estructuras, ¿ya? Estructuras que, como la estructura condicional, por ejemplo, if-end, que se ve de forma esquemática acá, como la tenemos presentada, y muestra cómo se introducen estos comandos en un programa y además el diagrama de flujo simbólico que explica el funcionamiento, es decir, el flujo de este programa, de este tipo de sentencias. Entonces, cuando se ejecuta y cuando se alcanza la sentencia if, esta evalúa la expresión condicional que aparece ahí. Entonces, si la expresión condicional, es decir, resulta verdadera, es decir, que vale 1, el programa continúa hacia abajo ejecutando las siguientes instrucciones que aparecen, que siguen a la sentencia if, hasta alcanzar la sentencia end. Entonces aquí vemos que si tenemos un flujo, un programa que viene con variables desde acá, y luego nos encontramos con la expresión condicional if end, entonces, si esta expresión condicional es verdadera, se van a ejecutar un grupo de instrucciones. Se ejecutan las instrucciones, es decir, se va a operar con las variables independiente de cómo estén definidas y va a terminar el programa. Es decir, va a terminar, digamos, esta sentencia y va a seguir con la demás programación, con los demás códigos que hayan a continuación. En caso contrario, por ejemplo, si se viene ejecutando un programa y la expresión condicional es falsa, entonces no va a ejecutar ningún grupo de instrucciones y la va a terminar, digamos, directamente digamos, este flujo de programación y va a continuar con el programa tal y como se
estén ejecutando los demás códigos. Todo esto lo vamos a ver con ejemplos. Esto quizá preliminarmente puede resultar un poco abstracto, pero cuando veamos ejemplos, esto va a quedar muy claro. Bien, ahora tenemos la programación if, else, end, digamos, esta estructura, la estructura if, else, end. Entonces, esta estructura proporciona el mecanismo necesario para ejecutar uno entre dos grupos de comandos posibles en función de la evaluación de la condición lógica. Se trata, por ejemplo, de discriminar entre dos operaciones posibles, al contrario que la estructura estudiada en la parte anterior, donde solo era posible ejecutar o no un grupo de comandos, o sea, lo ejecutábamos o no. Ahora podemos quizá ejecutar otras instrucciones en función de si la expresión es verdadera o es falsa. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Se tiene un programa, código que se viene ejecutando, digamos, en nuestro fichero script, por ejemplo, hasta que este código se encuentra con la expresión condicional if. Entonces va a evaluar la expresión condicional. Entonces esta expresión condicional puede ser verdadera o puede ser falsa en función de la operación lógica que se esté ocupando, tal y como lo vimos acá. Entonces, si esta expresión es verdadera, se va a ejecutar el grupo 1 de instrucciones, las instrucciones que van a estar en esta parte del programa. Ya. En caso de que esa estructura, esta expresión condicional, sea falsa, se va a ejecutar el grupo 2 de instrucciones y luego va a terminar. Entonces, si es verdadera, se ejecuta el grupo 1 de instrucciones, y si es falsa, se ejecuta el grupo 2 y termina esta estructura y continúa con el programa tal y como se decida llevar a cabo. Por ejemplo, a modo de ejemplo, si nosotros llegamos a una expresión x e y, y esa expresión condicional es verdadera, entonces yo creo que se sumen, por ejemplo, x más y, entonces, si es verdadera la expresión condicional, se va a sumar x más y porque así se definió en el grupo 1 de instrucciones. Sin embargo, si esta expresión es falsa y si es que fuera falsa yo quisiera que se multiplicaran, por ejemplo, entonces no se van a sumar, sino que se van a multiplicar, lo cual va a estar instruido en el grupo 2 de instrucciones. Y luego va a continuar con las variables que se hayan definido, ya sea por esta suma o esta multiplicación. Insisto que estas definiciones quizá al principio pueden ser un poco abstractas, pero con los ejemplos va a quedar muy claro. Luego nos encontramos con la estructura if, else, end. Entonces, en este caso, viene una expresión condicional. Lo tengo aquí ejemplificado, digamos, en este diagrama de flujo. Ya, entonces, esta estructura que se muestra acá incluye dos sentencias condicionales, if y else if, lo que hace posible ejecutar uno entre tres grupos de instrucciones diferentes. La primera línea es una sentencia if con una expresión condicional. Si la expresión es verdadera, entonces el programa ejecutará el grupo 1 de instrucciones que se encuentra entre la sentencia if y else if, y posteriormente saltará al end, sin ejecutar el resto de los grupos. Entonces, si la condición evaluada es falsa, el programa saltará hasta la sentencia else if. Si la condición que se evalúa en else if es verdadera, entonces se ejecutará el grupo 2 de instrucciones que se encuentra entre el comando else if y el comando else, y posteriormente saltará hasta el end. Por el contrario, si la condición, digamos, de else if resulta falsa, entonces el programa saltará a else y ejecutará el grupo 3 de instrucciones, que se encuentra entre el comando else y el comando end, acá. Bien, y es necesario destacar que se puede introducir más de una sentencia else if y por lo tanto asociar nuevos grupos de instrucciones que se ejecutarán o no dependiendo de las condiciones establecidas. Entonces, bueno, además también la sentencia else es opcional. Esto significa que en el caso de que haya varios else if y ningún else, si alguna condición de los else if es verdadera, los comandos serán ejecutados. Pero en otro caso, todas las condiciones de los else if son falsas, por ejemplo, no se ejecutarán ni realizarán ninguna operación. Entonces, recapitulamos. Expresión condicional. Si es verdadera, se ejecuta el grupo 1 de instrucciones. Si es falsa, se va a ejecutar
se va a evaluar esta condición en el if. Si es verdadera, se ejecuta el grupo 2 de instrucciones, y si es falsa, el grupo 3 de instrucciones hasta el... Y va a continuar con el programa. Eso es con los condicionales, los if, digamos, que son muy útiles, muy útiles, digamos, en la programación, y por lo general uno se encuentra con problemas que requieren ser solucionados a partir de estas lógicas. Entonces continuamos. Ahora está la sentencia switch case. Entonces la sentencia switch case también es otra estructura para el control de flujo de un programa, y proporciona un mecanismo para digamos, escoger y ejecutar un grupo de instrucciones entre varios grupos posibles. La estructura de esta sentencia se puede ver acá, ¿ya? Entonces, switch, la primera línea, digamos, de la sentencia switch case tiene la expresión switch, donde esta expresión es un escalar o una cadena. Normalmente consiste en una variable a la que se le asignaba algún valor escalar o alguna cadena. No obstante, también puede constituir una expresión matemáticamente evaluable. Entonces, esta expresión, a continuación hay uno o varios comandos del tipo case, ¿ya? Entonces, estos comandos se va a ejecutar diferentes grupos de instrucciones en función del valor que tenga la expresión. Por ejemplo, si yo tengo una expresión x que vale, que tiene un resultado, digamos una expresión, una variable, si vale 1, se va a ejecutar el grupo 1 de instrucciones. Si valiera 2, por ejemplo, se va a ejecutar el grupo 2. Si valiera 3, se va a ejecutar el grupo 3. Y si no fuera ninguna de los valores anteriores, se va a ejecutar un grupo 4 y va a terminar. Y finalmente nos encontramos con, bueno, no finalmente, sino que nos encontramos con los ciclos, ¿ya? O los bucles del tipo for end. ¿Bien? Entonces, ¿qué son los bucles? Los bucles son iteraciones, son otros métodos utilizados, digamos, para controlar el flujo del programa. En un bucle, la ejecución de uno o varios comandos se repite varias veces consecutivamente. Cada una de estas repeticiones se denomina paso o iteración, ¿ya? Para que lo tengamos claro ahí. Y en cada paso se ejecutan grupos de instrucciones, ¿ya? Como las que se han visto hasta el momento, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos varios tipos de bucles. En MATLAB, o en este caso Octave, se puede identificar el bucle de tipo for end, ¿ya? Donde aquí, por ejemplo, tenemos el grupo for y va a tener una variable índice, es decir, una variable índice que nos va a denotar, digamos, una expresión que ya sea nos va a decir la cantidad de veces que se va a repetir, o nos va a mostrar el número, digamos, en el grupo de comandos, ¿ya? El valor inicial, f que tenemos acá, que es el valor inicial, luego el incremento de k, ya que va a ser un valor, un número, y el último valor que puede tomar k. Por ejemplo, nosotros queremos que una expresión se evalúe 3 veces, entonces vamos a asignar una variable, que esta variable va a ser la variable k, y quiero que se evalúe 3 veces, entonces la letra f en este caso va a ser un 1, por ejemplo. Esto va a ser S, va a ser la cantidad de veces que le vamos a sumar a este valor inicial para que continúe. Entonces, si queremos que se evalúe 3 veces, este va a ser un 1, este puede ser un 1, y este t va a ser un 3. Entonces, k va a tomar el valor 1, va a ejecutar un grupo de comandos, luego va a tomar el valor 2, va a ejecutar un grupo de comandos, y luego va a tomar el valor 3. Y ahí, como termina en 3, va a terminar. Entonces también tenemos los fors anidados, ¿ya? Entonces primero se van a ejecutar de esta manera. Entonces cada vez que k se incrementa en 1, el bloque anidado se ejecuta m veces, como lo tenemos acá. En definitiva, el grupo de comandos internos se ejecuta en un total de n por m veces. Y también tenemos los ciclos while, o sea, el bucle while, ¿ya? Que el bucle while se va a repetir hasta que esta expresión condicional sea falsa. Entonces,
Bueno, aquí tenemos definido, digamos, los conceptos básicos de programación, que, bueno, fueron explicados, pero esto va a quedar mucho más claro con cuando se realicen ejemplos. Y por ejemplo, vamos a ver un ejemplo con los bloques if. Entonces, ahora vamos a comenzar con algunos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Y lo que queremos, por ejemplo, es desarrollar un programa con la estructura if, else, ya desarrollar un programa al cual se le ingresa un número cualquiera, por ejemplo. Le solicita al usuario ingresar cualquier número y que este programa determine si es negativo o es cero o es positivo. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir nuestro Octave. Vamos a cerrar este gráfico que tenemos acá. Vamos a limpiar todo acá. Y fíjense que vamos a seguir trabajando en el mismo editor donde tenemos nuestro programa anteriormente desarrollado. Porque estos editores tienen la versatilidad que nos permiten borrar toda la información que está acá. Ya. Y vamos a realizar nuestro programa acá. Entonces, ¿qué queremos? Que se desarrolle un programa que al usuario le pida cualquier número y este me diga si es positivo, si es negativo o si es cero. Entonces, la lógica es que el usuario ingrese un número, ¿ya? Por lo tanto, podemos utilizar definir una variable x que le pidamos al usuario que ingrese un número. Por favor, ingrese un número. Así. Podemos poner mayúscula acá. Poner un número. Y luego, ¿cómo vamos a determinar si el número que nos ingresó el usuario es positivo, negativo o es cero? A partir de simple lógica. Entonces, si esta expresión, fíjense lo que estoy diciendo, si esta variable x es menor que cero, entonces que nos muestre que el número es negativo. Entonces, vamos a escribir aquí if, ejecutamos, acá, si, vamos a ponerlo entre paréntesis, si x es menor que cero, entonces que nos muestre un mensaje, recuerden con disp, nos muestra un mensaje que diga su número es negativo. Así de esta manera. Entonces, ahora, ¿qué pasa si el número es positivo? Entonces se tiene que evaluar otra condición. Else if. Entonces aquí, si x es mayor que 0. Entonces, en este caso, le vamos a mostrar al usuario un mensaje que diga que su número es positivo. Su número es positivo. Y en otro caso, else, aquí no hay que evaluar ninguna condición. En este caso, nos va a decir su número es 0. Su número es 0. Así. Luego, end if. Entonces, esta es una diferencia que tiene Octave en relación a MATLAB. Aquí habíamos definido que esta sentencia tiene esta estructura. O sea, se evalúa con un if, luego else o else if, como lo tenemos acá, claro. Expresión condicional, después otra expresión condicional, ya. Después ninguna expresión porque ya no va a ser ninguna de estas que está acá. Y termina con end en MATLAB. En el caso de Octave terminará con end if. Entonces ahora ejecutemos nuestro programa. Lo ejecutamos, lo vemos en la ventana de comando y le decimos que por favor le pide al usuario, es decir, nos pide a nosotros que por favor ingresemos un número. Por ejemplo, yo voy a ingresar el número 6, lo voy a ejecutar y nos va a decir que nuestro número es positivo. ¿Por qué? Porque evaluó este valor en la variable x y comparó en la sentencia condicional. Entonces, si esta expresión era mayor que 0, entonces nos iba a mostrar el mensaje que nos dijera que es positivo. Aquí nos va a mostrar la variable porque no le pusimos un punto y coma después de esto. Entonces ahora no nos debería mostrar el valor de la variable porque es un dato ingresado por el usuario. Ejecutamos de nuevo, ingresa un número, pongamos el número 10 ahora por ejemplo.
Número 10, su número es positivo. Escribamos ahora en la ventana de comandos programa, porque si escribimos y ejecutamos esto y está en el directorio, va a ejecutar nuestro programa. Por favor, ingrese un número. Ingresemos el número -5. Su número es negativo. ¿Por qué? Porque comparó esta variable que le ingresamos y lo que hizo fue compararla con 0, vio que era menor que 0, por lo tanto, si se cumplía la condición de que era menor que 0, entonces iba a mostrar el mensaje su número es negativo. Ejecutemos de nuevo el programa, así, e ingresemos un 0. Ejecutamos, su número es 0, porque no se cumplió ninguna de las condiciones anteriores, es decir, no era mayor que 0, no era menor que 0, entonces en ese caso solamente nos va a mostrar el mensaje su número es 0, porque es la única condición que se puede, que se puede dar, que sea 0, así que no cumple con ninguna de las anteriores. Entonces nos queda pendiente más, digamos, repasar, digamos, otras expresiones condicionales. Esto lo vamos a dejar hasta acá. En la siguiente sesión vamos a ver, digamos, diferentes problemas, vamos a resolver diferentes problemas de tal manera que queden muy claros, digamos, todas estas expresiones condicionales mediante ejemplos. Ya vamos a repasar el switch case, vamos a repasar más problemas de sentencias condicionales if. Ya vamos a revisar los bucles for anidado, y también vamos a revisar el comando while. Bien, entonces dejamos hasta aquí la clase. Yo les voy a mandar por correo todo el material, también está en el LOA, y muchas gracias por su atención.